Ya estamos con Luca Bonfante, candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bienvenido, gracias por estar acá. Buenas, ¿cómo andás? Un placer. Igualmente. Arranquemos hablando de qué se define en esta elección en la Ciudad de Buenos Aires, porque es una elección que terminó prácticamente nacionalizada con los nombres y las candidaturas que hay. Sí, a ver, en primer lugar lo que se define, vamos a los números, ¿no? 30 bancas en la legislatura, se renuevan, esa es la cantidad, pero yo creo que tiene una característica particular porque son las primeras elecciones que se dan bajo la era Milei. O sea, desde que asumió Milei no hubo otras elecciones y yo creo que estas generan mucha expectativa por eso. Creo que genera mucha expectativa también porque el PRO, después de casi 20 años de conducir la ciudad, puede que, bueno, a estas elecciones no le vaya tan bien quizás. Y yo creo que también hay expectativas sobre lo que pueda llegar a suceder y en ese marco, bueno, también desde la izquierda estamos tratando de hacer un esfuerzo para fortalecer lo que para nosotros es una alternativa que capaz muchas personas no comparten el 100% de nuestras ideas, pero reconocen cierta coherencia, que yo creo que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, eso falta. Hay diputados y senadores que un día dicen una cosa y al otro día votan lo contrario a lo que dijeron. Entonces yo creo que en estas elecciones, bueno, un poco se está poniendo en juego eso, ¿no? Hay muchos análisis respecto de la fragmentación de candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés una mirada sobre eso? ¿Pensás que es un síntoma de época, los beneficia, los perjudica? Yo creo que sí, efectivamente están estalladas la que eran las dos grandes coaliciones políticas que venían gobernando el país, eso es un hecho, creo que lo están, o sea, ahora se demuestra, pero creo que se viene reflejando al interior del Congreso hace un tiempo, en las elecciones del año pasado, del anterior, digo, también, y creo que habla de una crisis más profunda del régimen político en la Argentina, que viene de la mano de un gobierno de Mauricio Macri que fue malo, un gobierno de Alberto Fernández que fue también malo, y eso es producto, de ahí sale Milei, ¿no? Y creo que esa fragmentación explica un poco la crisis política en la que estamos, donde surgen fenómenos aberrantes, ¿no? Como el caso de Javier Milei, a mi modo de ver. Y yo creo que en ese marco la izquierda sigue siendo una alternativa que está bastante unida, ¿no? Siempre hablan de que la izquierda está bastante dividida. Bueno, el Frente de Izquierda existe en el 2011, tiene representación parlamentaria, es una fuerza que está en las calles, bancando a los jubilados, en la movilización universitaria, y yo creo que puede ser una oportunidad para la izquierda en ese sentido, sí. ¿Fue fácil acordar la lista al no existir las PASO o al estar suspendidas las PASO? Sí, a ver, yo creo que se priorizó ponernos de acuerdo justamente en el marco de que hay una pelea y un enemigo claro, ¿no? Y después que en la calle venimos encontrándonos durante todo el año pasado y y además creo que ya el Frente Izquierda tiene algunos mecanismos aceitados en su interior que hace que algunas cosas sean más sencillas, ¿no? Para resolver candidaturas y eso. Sí. Viste que pegó mucho esto de la reta de que en la ciudad hay olor a pis. Sí. ¿Es una elección en la que se discute qué hacer con el olor a pis en la ciudad o es una elección en la que se discute otra cosa? A mí lo de la reta me daba gracia porque me hacen acordar un poco a las elecciones de centro de estudiantes, donde tenés las agrupaciones que hablan del café, De ¿viste? cosas pequeñas. De cosas pequeñas, ahí, de las fotocopias, qué sé yo. Y yo creo que la reta un poco quiere ir a eso. De hecho, le preguntan qué opina a nivel nacional y dice, no, él va con su libretita, ¿no? Y va anotando lo que van diciendo los vecinos. Pero creo que eso cae maduro, que ya la elección está nacionalizada. Y además a mí me parece bastante ridícula la idea de querer segmentar la discusión al plano solo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque, a ver, acá vemos indigencia, vemos pobreza, vemos la salud de los hospitales públicos, de los colegios públicos, la situación de varias universidades que están ubicadas acá en la Ciudad de Buenos Aires, y eso también tiene que ver con una orientación económica más de conjunto. Entonces, yo creo que no se pueden desentender las dos discusiones, si bien Buenos Aires tiene particularidades de la discusión más general, ¿no? No, prácticamente en ningún momento de ninguno de los gobiernos del PRO la legislatura se lució siendo un contrapeso del gobierno del PRO o impulsando algún tipo de modificación o medida, por lo menos no que yo recuerde así en este momento. ¿Qué puede hacer la legislatura? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene? ¿Qué podría hacer una legislatura si se lo propusiera? Eso es una buena pregunta, porque de hecho yo creo que si salimos a la calle acá y empezamos a preguntarle a la gente qué opinión tiene la legislatura, muchos se deben estar enterando ahora estos días que existe tal cosa. Porque si uno ve lo que legisló
en los últimos 15, 20 años. Y la verdad, tenés negocios inmobiliarios por un lado, después tenés el día de la heladería, el día de, no sé, la librería, cosa que uno puede estar de acuerdo, digamos, pero temas que no mueven el amperímetro. Pero sin ninguna duda es un lugar donde se pueden definir y se tienen que definir cosas muy importantes. De hecho, a fines del año pasado se votó una conquista muy importante para nosotros los estudiantes universitarios, que fue la aprobación del boleto educativo, que era una demanda histórica que no se había resuelto. Y lamentablemente el gobierno de Jorge Macri esa ley todavía no la reglamentó, es decir, ahora un estudiante empezaron las clases, se quiere anotar en la página web, no puede hacerlo. Pero la legislatura debería discutir esos temas, ¿no? Como por ejemplo también la discusión de enfermería para que se reconozca profesionalmente, esa también es una pelea importante, la calidad de los viandas en los colegios, el problema del transporte público, ¿no? Aumentó el subte, ¿no? A 860 y pico de pesos aumentó esta semana. Entonces hay muchos temas que se pueden discutir y que la legislatura no viene funcionando para eso en lo absoluto. ¿Y por qué no viene funcionando? Bueno, yo creo ahí que si uno ve también la oposición que estuvo del otro lado, han dejado pasar muchas cosas y han acompañado muchísimas otras también, porque la verdad es que el Frente Izquierda con legisladores, ya tenemos 3 legisladores, presentamos amparos contra el aumento del boleto de subte, la justicia reconoció el amparo que presentó Miriam Bregman y Alejandrina Barri por la calidad de las viandas. Ahora, si uno ve lo que está haciendo el bloque opositor mayoritario del peronismo, y la verdad que no viene jugando un rol de oposición fuerte al modelo PRO de la ciudad, no ahora, sino hace ya mucho tiempo. Incluso si uno ve leyes inmobiliarias importantes y uno ve que en gran parte fueron acompañadas. U otras medidas, por ejemplo, las pistolas Taser, que es algo que yo estoy en contra, digamos, que es un atributo que se le da a las fuerzas policiales, ya vemos cómo actúan con los jubilados, no estoy en contra de darles más armas a esas personas. Entonces el peronismo, la verdad que como oposición es bastante tibia y en algunos casos te diría que hasta panqueque incluso también. En un rato vamos a hablar específicamente de tus rivales en las urnas, pero ¿te parece que con Leandro Santoro va a mantener, digamos, la misma impronta? Y bueno, Leandro Santoro, o sea, personalmente yo no lo conozco, digamos, pero la primera imagen que se me viene a la cabeza con él es Alberto Fernández. Es Alberto Fernández, es un peronismo / radicalismo que está ahí, pero no se puede porque la relación de fuerza no da, y entonces así, bueno, las cosas siguen siendo así, ¿no? Entonces la verdad que mucho el amperímetro no lo mueve, ¿no? No lo veo como una oposición para nada firme al modelo PRO en la ciudad, para nada. ¿Cómo viene siendo la evolución de la izquierda en la ciudad de Buenos Aires? Una ciudad que históricamente se dijo siempre que era progresista, que votaba con una mirada progresista, bueno, hasta que aparecieron los 4 gobiernos al hilo del PRO, 5 ya, Sí. Y ahora está un poco en jaque esa mirada. Bueno, yo creo que es una ciudad que está fragmentada y dividida, ¿no? En términos políticos, en términos culturales también, pero quizás ese es otro debate más profundo. Pero en las elecciones del 2021, acá Miriam Bregman sacó casi el 8%, ¿no? Eso hizo que sea diputada nacional después de muchos años sin tener una banca de la izquierda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La izquierda tiene una banca por Jujuy, otra por el distrito de la provincia de Buenos Aires, pero por la Ciudad de Buenos Aires en el 2021 se llevó un 8%. Eso quiere decir que hay un montón de espacios, sobre todo en las legislativas para la izquierda, y yo creo que es una buena oportunidad este año, ahora en las legislativas que son el 18 de mayo y en octubre también que son las nacionales, ¿no? Aclaremos que no sos el hijo de Miriam Bregman. No soy. ¿De dónde surgió eso? Eso surgió el año pasado en el pico de las tomas de facultades, ¿no? Hubo un troll que puso que yo era el hijo y tuvo un montón de me gusta. Y para mí lo puso en broma, pero como la derecha no tiene capacidad metafórica, no tiene capacidad literaria ni imaginativa, se lo tomaron literal. Pero no, mi vieja de hecho es peronista y la quiero un montón. Si cuando lo vea esto le mando un saludo. ¿Cómo se llama? Mariela. Mariela, te mandamos un sí, beso. Mami, te quiero mucho. ¿Qué dice de un hijo candidato del Frente Izquierda? Medio que ya no dice nada, Ya que está. ya se resignó. Pero no, mi vieja me banca. Sí, la queremos. Te va a votar. Sí, vale. La lista está encabezada por Vanina Biasi. Sí, efectivamente. La lista está encabezada por Vanina Biasi, es una compañera del Partido Obrero, no docente, también en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, la cabeza ahí de la lista es bastante universitaria en ese sentido. Yo milito en el PTS con Miriam Bregman, soy estudiante, trabajador también. Ya me estoy por recibir en mi último año de licenciatura y profesorado en Historia. Así que sí, esa es la lista. En sociales estudias. En Filosofía y Letras. En Filosofía y Sí, Letras. eso. En Filosofía y Letras. Así es, Historia.
Bueno, vos surgís de la lucha estudiantil, empezaste a hacer una cara muy visible a partir de los reclamos estudiantiles. Viste que en el sector que masivamente apoyó a Milei o que le dio su núcleo duro, su base de apoyo, aparecen muchos varones jóvenes. Sí, ¿Qué conversás con tus compañeros? No sé si conoces o alguno de tus sí, compañeros claro. votó a Milei. ¿Cómo están ahora? ¿Qué ven ahora? De hecho, mi camada que se recibió el secundario, yo tengo 26, me recibí quinto año y hice en el 2016. Y toda mi camada estuvo atravesada por la marea verde. Claro. En todo ese momento de discusión del aborto y el primer ni una menos. Y ahí hubo un sector para mí, de mi generación de varones que supimos aprender a acompañar la pelea y hubo otro sector que quedó afuera. Y eso yo lo veo totalmente marcado y encontraron en Milei casi una voz de la reacción. Yo creo que el fenómeno Milei se explica mucho, en parte por eso, además de lo económico, etc. Pero después creo que la juventud, se decía mucho, está totalmente corrida a la derecha y yo creo que ahora eso lo podemos empezar a matizar un poco más. En primer lugar, por las movilizaciones universitarias que hubo el año pasado fueron masivas, 23 de abril, 2 de octubre, las tomas de facultades que hay 62 universidades nacionales en todo el país, en el interior y en el interior del interior, y ahí hubo asambleas que por primera vez nunca había habido. Entonces, la movilización que hubo el 1 de febrero, después de los dichos de Milei en Davos, totalmente homofóbico, estaba repleta de pibes. Este 24 de marzo pasado yo lo vi también repleto. Entonces yo creo que la juventud está dividida y lo veo también más a nivel internacional. Hace poco fueron las elecciones en Alemania y se veía del rango etario de 18 a 24 años, la alternativa más votada fue Die Linke, una alternativa de izquierda, y la segunda más votada, la AfD, que es de ultra mega derecha. Entonces yo creo que esa es un poco la tendencia que estamos viendo en la juventud, no solo en la Argentina, creo que para entenderlo hay que salir un poco más allá. ¿Hay desencantados? ¿Hay jóvenes desencantados del resultado, no sé, económico del gobierno de Milei? Yo lo que charlo con mis compañeros, que sobre todo en las universidades del conurbano, en La Plata también, es que hay muchos ya pibes desencantados. El tema universitario fue la primer parte que dijeron, che, esto me ha servido. Y lo otro que pegó muy fuerte fue lo de los jubilados y la criptoestafa. Mucha gente que lo votaron a Milei porque el gobierno de Alberto Fernández y Macri no les gustó, porque fue una porquería. Vieron un chabón que golpeaba la mesa, disruptivo, bueno, en las redes sociales, que decía que iba a bajar la inflación, y apostaron a eso, pero eso no quiere decir que hayan comprado ni todo su plan económico, ni todo su programa social tampoco, porque para mí el voto de Milei fue principalmente un mandato contra la inflación. Después todo lo demás, toda la batalla cultural que está Stelaje dándola en la Casa Rosada, yo creo que gran parte, en esa parte el gobierno es minoría. Entonces creo que hay un sector de la juventud sí que lo votó, que empieza a desencantarse y que tiene preguntas. ¿Pensás entonces que el paro de la semana que viene es simplemente, bueno, fulbito para la tribuna? No. A ver, para mí es un paro que es muy importante, creo que hay que bancarlo. El día previo vamos a estar con los jubilados también, como estamos hace muchos miércoles. Yo voy todos los miércoles que puedo entre laburo y la cursada, pero trato de estar. Y hay que bancar la medida, para mí es muy importante que pare el transporte también, que sea contundente. Ahora sí, a mí me da la sensación de que las cúpulas sindicales lo están pensando para descomprimir sobre todo, sí, no para pensar cómo darle una continuidad a eso, donde realmente se pueda poner en cuestión, che, la ley base, por ejemplo, se votó con un senador que fue coimeado, ¿no? Esto es ilegítimo, o cómo llegamos hasta el final, algo que investigue la criptoestafa. Bueno, hay un montón de cosas para investigar y para ponerle un freno. Ponerle un freno, ¿cómo sería desde la legislatura? O sea, ¿qué proyectos les gustaría llevar a ustedes para debatir y eventualmente intentar aprobar? Bueno, yo ahí la legislatura, y sobre todo si llego a conquistar una banca, me la imagino como una banca al servicio de las luchas en curso. O sea, yo no tengo la intención de ser un político profesional en el sentido bueno, una banca, fin. No, yo me imagino una banca colectiva en el sentido de que, está bien, la voy a ocupar yo, pero es una tribuna colectiva. Una tribuna colectiva para las familias en la comunidad educativa que están peleando por mejores viandas. Una comunidad que pelee también para que haya más vacantes. O también una tribuna para pelear para que no haya asbesto en el subte, que ya se cobró la vida de varios trabajadores y ahora además el subte tiene sarna y aumenta la tarifa. Entonces yo me imagino que en la legislatura puede ser una tribuna para fortalecer un montón de peleas que se vienen dando, ni hablar del problema de la vivienda, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es cada vez peor. Yo alquilo
las inmobiliarias casi que falta que te pidan el tipo de sangre para alquilar y hacen lo que se les totalmente antoja, nadie las controla en lo absoluto, piden condiciones ridículas y hay un negocio especulativo en la ciudad de Buenos Aires impresionante mientras más gente vive en la calle. A mí me parece totalmente irracional que haya gente viviendo en la calle y que haya casas, departamentos totalmente vacíos. Es impresionante porque estás nombrando un montón de temas muy importantes que afectan a muchísima gente, pero que no están en discusión hoy, en boca de los políticos que están empezando esta carrera electoral, ni que hablar, y los que están gobernando la ciudad de Buenos Aires tampoco. De hecho, bueno, en boca del jefe de gobierno está la línea F de subte que todavía no existe. Bueno, la línea F sí, que es una F de fantasía o de Sí. ficción, porque todavía no existe, pero a mí también me llama la atención en la agenda del resto de los legisladores, los candidatos legisladores, lo alejado que está de la realidad, ¿no? O sea, están más preocupados, incluso eso, cuando hablábamos recién, ¿no? Que parece una elección de centro estudiante, hay hasta una lista en joda, ¿no? Yamil Santoro. Yamil Santoro. O sea, yo iba al secundario, había una lista en joda, los muchachos eran mis amigos, pero todos sabíamos que esa era la lista en joda. No puede ser lo mismo para las elecciones legislativas. Entonces sí, es una cosa, para mí es un circo totalmente alejado de la realidad, totalmente alejado de la realidad. ¿Cuántos votos necesitas para entrar vos que vas segundo Sí. en la lista? Bueno, depende del sistema DONT, pero aproximadamente necesitamos un 5% de la cantidad de votos, que es algo expectable. Miriam Bregman, como decía, en el 2021 sacó el 8%, y es una pelea que vamos a estar ahí y con mucha dificultad de todas formas, porque esta campaña electoral no hay publicidades en radio, en televisión, dependemos de espacios como este, que se agradece la invitación para poder darle difusión a otras ideas, pero bueno, tiene sus dificultades porque todo muy a pulmón, ¿no? 5% vienen de una elección de 8, pero en este escenario de mucha fragmentación. Exactamente, de mucha fragmentación y sí, así que tenemos muchas cosas en contra y otras a favor, pero... ¿Cuál es a favor? Y a favor es la buena onda que hay con la izquierda, yo lo veo en la calle, la gente que me saluda, la gente que quiere colaborar en las redes sociales en mi campaña, porque dice, che, un pibe como yo puede entrar a la legislatura, le pongo un voto, o a gente que sabe diseñar me dice, che, Lucas, yo vivo acá, pero quiero darle una mano. Yo creo que lo que tenemos a favor es lo que pasa por abajo. Lo que pasa por arriba, no mucho, digamos. Sí. ¿Estás recorriendo la ciudad? Y estamos recorriendo la facultad de los colegios, los secundarios. La idea es centrar la campaña, ¿no? Sobre todo en lugares de estudio y lugares de trabajo, y también en cosas culturales, ¿no? También la idea es hacer también festivales, fiestas. Hay toda una red de artistas impresionante en la ciudad de Buenos Aires, muchos también con la demanda de buscar espacios para poder difundir su arte, porque eso es muy difícil hoy, o porque los lugares para hacerlo te cobran una comisión y al artista no le queda nada. Entonces la idea es hacer una campaña, sí, centrada en redes sociales, pero también subterránea en el sentido más amplio del término. Sí. Más en red, digamos. Más en red por abajo. Y sí. enfocándote en los jóvenes. Y sí, sobre todo sí, pero también nosotros vemos la importancia, ¿no?, de los jubilados. O sea, yo soy joven, digamos, pero al mismo tiempo hay muchas personas adultas que ven en la juventud como algo de esperanza, o por lo menos eso me lo plantean así. Entonces, en ese sentido yo lo veo también como una especie de candidatura más intergeneracional también, ¿no? Si bien yo soy joven, hablo de ese lenguaje orgánicamente, pero también hay muchas personas adultas que se ven reflejados en eso. Bueno, pero en general es una elección de candidatos bastante jóvenes. Sí. O sea, muchos son nombres que están hace rato dando vueltas pero en es el verdad escenario que el político, promedio de edad pero el promedio de edad es sí, bastante joven. Es bastante joven. Eso es cierto. Yo soy de todas formas el candidato más joven con chance de entrar. ¿El candidato? El candidato más joven con posibilidad con chances de entrar. Sí. Dijiste que tenés 26. Sí, tengo 26. Claro. Así que en ese sentido soy más joven, pero bueno, tampoco creo que sea un mérito haber nacido después. No, bueno, a ver, todo tiene Sí. sus bemoles. Sí. Tener más años, tenés más experiencia, pero Tal también cual. la juventud tiene otra mirada y otro tipo de ideas y otro empuje que seguramente vendrá bien en la legislatura. No sé, recuerdo el paso de Ofelia Fernández por la legislatura, Sí. que fue... Ofelia arrancó con 19, Exacto. era muy piba ella Exacto. cuando arrancó. Sí, Exacto. sí, yo soy más grande incluso que ella cuando arrancó, tal cual.